¿Cómo? Vamos a empezar esta nota, Vanessa, primero diciéndote lo bien que escribes, ¿no? Porque realmente pensaba yo que esta historia de la violencia, esta historia de Latinoamérica, digamos que ya fue contada bastantes veces, digamos, ¿no? Entonces uno busca una sorpresa y encontré una sorpresa en este libro, El asedio animal. Preguntarte primero si crees que el ambiente, que la geografía incentiva o condiciona un poco la violencia. Pues yo creo que hay bastantes ejemplos en el mundo en los que estamos viendo que los recursos naturales están por encima de la naturaleza. Yo creo que los recursos como definición se han definido así como porque el hombre, digamos, piensa que hay una jerarquía y, y ha puesto a la naturaleza en una relación de consumo, ¿no? Y pues lo que hemos visto a lo largo de nuestra historia es que esa mentalidad precisamente ha hecho que en muchos lugares la naturaleza sea una, entre, precisamente por esa, digamos, mentalidad, entre una maravilla y una maldición, ¿no? Que es lo que ha pasado en el Medio Oriente, qué es lo que pasa en Latinoamérica, qué es lo que pasa en Indonesia, ¿no? Digamos que la abundancia de naturaleza supone para una mentalidad extractiva la abundancia de recursos naturales y en esa medida pues se configuran unas violencias alrededor del dominio sobre la naturaleza. También es cierto que el hombre, que también el consumo, también funciona frente a la naturaleza con miedo, digamos, ¿no? No sabe cómo es la naturaleza, no sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Y entonces se defiende, la usa como consumo cuando puede y cuando no, padece los enojos de la naturaleza, ¿verdad? Sí, hay una novela aquí en Colombia que a mí me gusta muchísimo que se llama La Vorágine y precisamente, digamos, explora esa relación ambivalente entre una naturaleza que le sirve al hombre para ser explotada y una naturaleza que al mismo tiempo devora al hombre, ¿no? Y, y, pero sí, digamos que cada vez es más vulnerable y cada vez es más, está más cercada a la naturaleza en su centro, ¿no? Es cada vez más vulnerable, cada vez son menos los espacios eh, vírgenes o los espacios protegidos. Yo pensaba que cuando éramos chicas siempre preguntábamos, uy, qué calor que hace, qué frío que hace, y siempre criticábamos eso, ¿no? Ya sabemos Sí. que hace calor, ya sabemos que llueve. Sin embargo, a lo largo de mi vida he funcionado bastante y he prestado atención al funcionar de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Cómo llueve, cómo como a veces nos llueve durante semanas, las plantas. Y tú aquí hablas de la lluvia en el río Diego, hablas de la lluvia en el Caribe, los deslaves, que pareciera ser que es exactamente cómo funciona ese lugar, digamos, ¿no? Eh, en torno a digamos, a la lluvia y a los deslaves, hay una constante que es claramente la lluvia a lo largo de la novela. Eh, a mí me llamó mucho la atención después de haber leído muchas veces Pedro Páramo, que yo creo que en la novela llueve toda la novela y fue algo que descubrí como ya después de la sexta o séptima vez que leí Pedro Páramo, entendí que a lo largo de toda la novela llovía y eso me pareció un gesto pues hermoso, pero digamos aquí la lluvia tiene un sentido también de está muy cercano a la memoria y a la posibilidad de olvidar y por eso los deslaves actúan como, como esa fuerza imposible de detener, ¿no? Que borra todo, borra el paisaje, borra las calles, borra las ciudades, ¿no? Borra los recuerdos y pues eso sí tiene un referente, digamos en Colombia ha habido dos deslaves importantes, uno
propio de la naturaleza, pero digamos propiciado Uno también. fue en la ciudad de Armero, ¿verdad? Armero es un referente remoto. Armero fue la explosión de un volcán que terminó en un deslave, pero en el tiempo reciente hubo en el 2017 una tragedia en Mocoa, pero pues no fue una tragedia natural, porque ya todos sabemos que las tragedias no son naturales, sino que están propiciadas por la ausencia de políticas públicas, ¿no? Claro. Entonces, digamos como la ausencia de políticas públicas, la depredación de la naturaleza que propicia precisamente pues que la tierra ceda ante la fuerza del río. Eso pasó en Mocoa en el año 2017. Además, las víctimas eran todas revictimizadas porque venían ya de un proceso de victimización de la violencia y llegaron a una ciudad donde no tuvieron ningún otro lugar donde asentarse, sino casi que a las orillas del río. Entonces, fue un desastre natural, político terrible, acabó con la ciudad prácticamente, y exactamente un año después de eso vino otro desastre que fue prácticamente un ecocidio que fue sobre el río Cauca y fue propiciado por una obra de infraestructura que se llama aquí Hidroituango. Entonces, digamos que esas dos tragedias naturales, políticas, ecocidios, entran a la ficción de esa forma, aunada con, pues, como con la lluvia que opera durante toda la novela. Yo te hablo desde México, que es imposible definir a Colombia como el país de la violencia si yo hablo desde México, digamos, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que uno va a hacer un análisis sobre un país, yo también soy de Argentina, que digamos que también el tema de la violencia ha estado y sigue estando. Entonces pareciera ser que, bueno, que la gente dice, bueno, pero México es peor, ¿no? O Argentina es peor. Pero yo lo que veo últimamente es que todo el tema de la violencia en Colombia condiciona totalmente al habitante de ese lugar, digamos, ¿no? Y no puedo dejar de sentir pena teniendo en cuenta de que yo soy latinoamericana, digamos, ¿no? No siento yo ser una argentina o una mexicana, digamos, soy una latinoamericana, ¿no? Yo siento lo mismo que tú. De hecho, creo que la novela opera desde ese lugar donde es un territorio que al mismo tiempo es Colombia, pero al mismo tiempo puede ser cualquier territorio latinoamericano. Y lo es así, digamos, porque la narrativa de la fundación de nuestro continente, las narrativas de la cual se pensó nuestro continente, pues es esa, pero además ha recrudecido mucho por cuenta del narcotráfico. Digamos que esa escala, digamos, que es algo que hemos vivido durante muchas décadas en Colombia, pero que, digamos, finalmente también se está viviendo ahorita en México, y también el fenómeno del narcotráfico ha llegado a Argentina y también está recrudeciendo, digamos, todas estas variables de desigualdad que ya de por sí teníamos en Latinoamérica. Con el narcotráfico se han visto obviamente recrudecidas, y pues con esa alianza ineludible que vemos hoy día entre el narcotráfico y la extrema derecha, ¿no? Por otro lado, también el narcotráfico es algo que va a tener que resolver el continente por sí mismo, digamos, no lo puede hacer un solo país, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay gobiernos tremendos como el que están ustedes teniendo ahora, ¿no? En Colombia, y qué es lo que está pasando ahí y qué va a pasar próximamente, ¿no? Sí, yo también creo que esto tiene que ser una salida latinoamericana unida, digamos. No sé si eso se pueda dar, no sé si por las propias como eh, narrativas internas de cada país eso sea posible, pero yo también creería que eso es una salida que tiene que empezar como a aunar esfuerzos alrededor de una salida de la legalización de las drogas, porque pues claramente no tenemos otra salida. Digamos, el narcotráfico está atravesado transversalmente nuestros países, también desde la institucionalidad. Y pues digamos que en este momento estamos viendo en Colombia un gobierno pues nefasto, no solamente desde el punto de vista de cómo opera por la propia ineptitud del presidente, sino un regreso, pues un fascismo exacerbado por el narcotráfico también.
Ujú. Claro, lo que pasa es que el gobierno de Iván Duque fue votado por los colombianos, como el gobierno de Lazo fue votado por los ecuatorianos, el gobierno de Keiko Fujimori es votado por los peruanos, digamos, ¿no? Entonces, pareciera ser que la democracia no funciona para Latinoamérica o es una democracia totalmente tomada de los pelos, no sé cómo explicarlo. Pues yo, las últimas noticias que tuve del Perú es que se estaba revirtiendo el voto porque Sí, 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 ojalá. no se habían contado el voto rural y entiendo que el voto rural siempre está subrepresentado Claro, sí, sí, en yo las espero. encuestas, entonces espero y Sí, yo entiendo que el también. voto de Pedro Castillo está revirtiendo la tendencia de Keiko y espero que pues opere en ese sentido y obtengamos ese resultado. Eh, yo, digamos como que en términos generales, entiendo el fenómeno, ya en la estructura interna de cada país me cuesta un poco más meterme porque la Claro, desconozco. Eh, Obviamente, digamos que hay digamos, el tema de Trump y el tema de Venezuela afectaron, digamos, cambiaron la dinámica de lo que era la política en Latinoamérica, ¿no? Digamos que el miedo a Venezuela se fue propagando como el miedo perfecto que necesitan el tipo de gobiernos fascistas para congregar unos adeptos que son casi que eh, feligreses en torno a esa visión política, ¿no? Entonces surge el tema de Venezuela, como siempre se necesita un enemigo y pues ese enemigo simplemente propagó el fascismo y ujú, propagó los gobiernos de derecha. Vamos a ver qué pasa ahora. eh, Vamos a ver qué pasa en el Perú y pues por fortuna en Estados Unidos se revirtió. Ahora, hablando del caso colombiano, Iván Duque fue elegido democráticamente, ha habido sin embargo investigaciones que no se han podido, no han podido llegar a ningún lugar, en parte porque pues todo el gobierno colombiano, todo el Estado está cooptado por el gobierno, en este momento eh, no hay organismos independientes, entonces hay unas investigaciones sobre la incidencia del narcotráfico en la compra de elecciones de esta en particular, que no ha podido llegar a ningún lugar precisamente porque pues los organismos de control están cooptados por el gobierno. Pero si a mí me preguntas, yo creo que aunque haya sido democráticamente elegido el gobierno de Iván Duque, la respuesta atroz que ha tenido contra la ciudadanía y la forma ilegítima como se ha respondido a la protesta, pues para mi gusto lo hacen un gobierno ilegítimo. No le veo ahorita en este momento ninguna legitimidad. sí, por supuesto, se parece mucho al presidente de Siria, ¿no? Eh, bombardear a la propia población, digamos, ¿no? Ahora, el cuerpo en la lluvia es un cuerpo atacado, me parece, o un cuerpo débil, digamos, ¿no? ¿Cómo es el tema del cuerpo en tu novela? Teniendo en cuenta que con este cuerpo vivimos todos los obstáculos de Latinoamérica, digamos, ¿no? Es decir, con este cuerpo avanzamos, ¿no? Eh, bueno, pues algo que para mí fue muy importante dentro dentro del libro o durante la construcción del libro, es algo que yo siempre menciono y de hecho es una de las frases con las que abre el libro, que es una frase de Margarita Cavendish, es una filósofa renacentista. Ella un poco plantea un sistema de entendimiento del cuerpo contrario al que la era de la razón viene planteando, ¿no? Y ella dice, somos cuerpos encerrados en almas, o sea, ella le da una categoría casi que superior y espiritual al cuerpo en la medida en que el cuerpo mismo no solamente media, digamos, el conocimiento no solamente está mediado por el cuerpo, sino que hay una relación casi que espiritual y superior de las experiencias del cuerpo por sobre otro tipo de experiencias. Entonces, digamos que aquí hay como una inversión, yo diría, muy alineada hacia el pensamiento de Margarita Cavendish, en el sentido de que aquí lo relevante es el cuerpo y la experiencia sensorial y eso media otro tipo
pensamientos y otro tipo de entendimientos que creo yo que están más relacionados con cómo los pueblos originales conciben y siguen concibiendo también su relación con el mundo. Ujú. Sí, por otro lado también el tema del cuerpo latinoamericano visto como algo general, no como algo individual, es que nosotros con el cuerpo subvencionamos todas estas formas políticas que nos oprimen también, ¿no? Digamos, hay una forma política que nos oprime, pero estamos ahí nosotros aguantando todo eso, digamos, ¿no? Si no existiera el cuerpo, no aguantaríamos, no estarían estos sistemas tan terribles, ¿no? Sí, claro. Yo leo lo que tú estás diciendo en términos de lo que dice Judith Butler, de que son los cuerpos los que resisten y son los cuerpos Claro. mismos los que resisten y los que sufren las represiones finalmente políticas. Sí, yo también lo pienso incluso en el tema de la naturaleza, cuando veo a estos hombres que ponen granos, hacen las cosechas y adaptados al tema del tiempo, digamos, para que nosotros tengamos un pan o algo en nuestra mesa, digamos, ¿no? Es decir, cómo es el cuerpo haciendo un montón de cosas que, por ejemplo, en la ciudad casi ni vemos, digamos, ¿no? Sí, claro. O digamos, hay en el campo hay una relación más estrecha con el cuerpo porque el ejercicio del campo exige un esfuerzo mucho más físico de lo que nosotros en la ciudad estamos acostumbrados, ¿no? Eh, digamos que en las ciudades estamos acostumbrados a que nuestra relación con el cuerpo está limitada a ciertos espacios donde queremos ejercernos como cuerpos, en cambio en el campo y en los lugares remotos donde abunda la naturaleza hay una relación casi que inescindible con el día a día de la gente. Es, es, no se puede separar, está todo el tiempo presente en todas las actividades porque son actividades muy físicas y son actividades muy sensoriales todo el tiempo. Sí, y el narcotráfico también está subvencionado por el cuerpo y los que se drogan también, digamos, ¿no? Es decir, hay que una relación directa ahí, ¿no? Sí, también. Ujú. Bueno, la última pregunta sería, bueno, Margot Glantz y Selva Almada publican en la contratapa y yo digo, bueno, qué bueno venir a México por primera vez y ser elogiadas por estas dos grandes escritoras, ¿no? Cuéntame un poquito de ti, cuándo empezaste a escribir, cómo ves este lanzamiento aquí en México de tu novela Asedio Animal. Pues yo estoy muy agradecida obviamente con Margo y con Selva. Creo que ellas fueron muy generosas las reseñas que escriben ahí en la tapa del libro. Eh, obviamente pues no las conozco personalmente, pero espero Claro. en algún momento conocerlas y para mí pues es casi que un sueño como que poder conocerlas pues a través de mi trabajo, ¿no? Como intermediado por mi proyecto literario que es este. Pues el lanzamiento en México me tiene muy contenta. Para mí México es un país súper importante, es un país que en mi carrera literaria me ha dado todo. Digamos que no siento lo mismo con mi propio país. México es un país que tan, es tan importante y tan relevante y tan me lo ha dado todo que pues la novela se está lanzando allá. Yo en Colombia todavía no he lanzado la novela y no tengo, digamos, no hay lanzamientos por ahora en otros lugares, ni en Colombia ni en ningún otro lugar del mundo. Entonces le debo mucho a México, me siento muy agradecida con México y por eso mismo me tiene muy emocionada el lanzamiento allá. Yo no conocía a México, lo conocí en 2017 y me llevó la literatura a México, entonces es una relación, eh, sí, es una relación muy cariñosa y es un país del que vivo enamorada y con mucho cariño. Perfecto, muchas gracias por la entrevista, un gran abrazo, ¿eh? A ti, Mónica, muchísimas gracias.